Eh, Buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos en una situación muy buena, de mucha emoción porque vamos a recibir a la presidenta de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela en un tema que creo que es crucial y es de gran importancia para el futuro inmediato. Se habla mucho del rentismo, se habla de la caída de la industria petrolera, y en fin, tenemos una diáspora de 8,5 millones de habitantes. Todo eso de alguna forma toca el tema de hoy. Es decir, hablar de cómo hay que redimensionar el Estado y cómo eso se va a relacionar con el proceso muy duro y muy difícil de rescatar la economía, es de por sí algo que nos llena de dudas y de interrogantes. Quiero simplemente presentar a Sari, además de presidente de la academia, tiene un PhD en estudios del desarrollo, es consultora nacional e internacional de proyectos, fue decano de la Facultad de Economía y por encima de todo es una excelente profesional que siempre se muestra muy entusiasmada con su trabajo. Creo que tiene la felicidad de los que hacen el trabajo con el placer de los que disfrutan el ocio. Así que bienvenida, Sari, un placer tenerte aquí y muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias a ti, José Manuel, y un saludo a todos los presentes y de verdad a los que considero profesionales de primera y me siento muy honrada en su interés en escucharme. Así que, bueno, José Manuel, tú me invitaste para un tema que es sumamente importante, no solamente para Venezuela. Yo creo que esa adecuada dimensión entre que debe tener el Estado para ser dinamizador del mercado y a su vez ser garante de los derechos de los individuos en sociedad es sumamente importante, destacando la necesaria presencia del mismo, sobre todo como ese ente generador o promotor y garante de las reglas del juego en sociedad. Entonces, esos son elementos que yo creo que son muy importantes de discutir y sobre todo en momentos en que uno observa que las etapas de crisis a veces permiten evidenciar aquellos elementos que son necesarios valorar debidamente. Cuando hay exceso de recursos, pues uno no quizás es tan exigente con la eficiencia y con el manejo óptimo de los recursos, pero cuando la situación no es boyante y mucho más cuando es en crisis, el manejo debido de los mismos, la racionalización del gasto y la definición y dimensionamiento, como tú bien lo has llamado, el redimensionamiento del Estado de una forma adecuada y racional se hace obligante. Y esa situación es la que enfrenta realmente Venezuela en el presente, así que me parece que es un tema muy importante. Así que tú me dirás por dónde quieres que arranquemos. Bueno, mira, yo sé que aquí estamos con un grupo muy selecto de expertos petroleros. No sé si lo más importante sería, pensando en términos de recursos, cómo podemos visualizar la sustitución progresiva de aquel activo que explotamos con tanta suerte y con tanta prodigalidad en sus resultados por unas nuevas fuentes de recursos. Yo diría que quizá si a mí me ponen en Miraflores de repente, lo primero que yo pregunto es, ¿dónde vamos a buscar dinero? Entonces yo diría que esa es la primera, sin real no hay nada. El chinito dice que sin real no hay ropa. Así que, ¿cómo ves tú la posibilidad de financiar esto? Bueno, yo te diría que si bien es cierto que los recursos financieros para avanzar un proyecto son vitales, lo más importante es tener claridad en el proyecto que tenemos, porque sin proyectos sí es verdad que no vas a conseguir fondos. Tú tienes que tener claridad hacia dónde vas, porque si no nadie va a invertir en algo que no se sabe hacia dónde va.
Pero volviendo, digamos, lo estás planteando desde el punto de vista de lo que ha sido una Venezuela petrolera, rentista, y comprendo perfectamente que el redimensionamiento del Estado también pasa por la reconceptualización que hagamos del mismo, que no tiene que ser un ente simplemente captador de rentas y redistribuidor de la misma, sino generar verdaderamente las oportunidades que permitan el verdadero desarrollo del país y que permitan el relanzamiento de todas sus fuerzas productivas. Por lo tanto, cuando hablamos de redimensionamiento del Estado, también estamos hablando de su reconceptualización. Y en ese sentido, pensando en el desarrollo del país, el Estado tiene como rol primordial favorecer ese conjunto de oportunidades que van a permitir a los individuos desarrollar sus capacidades al máximo, es decir, desarrollar sus proyectos de vida, y al sector productivo, naturalmente, favorecerlo con todos aquellos mecanismos que permitan incrementar la productividad y la competitividad del sector dentro de un mercado global cada vez más competitivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos temas, pues obviamente que hay que revisar, no solamente, digamos, hay que entender qué es lo que llamamos el tamaño del Estado. ¿A qué llamamos el tamaño del Estado o la presencia del Estado? No es solamente cuánto es el gasto público o cuánto cuesta mantener la administración pública o cuál es el número de empleados, que esos son algunos indicadores que normalmente utilizamos, sino cuáles son los servicios que ofrece o cómo los ofrece, porque en el sector público puede favorecer las oportunidades para que se generen los servicios básicos, mas no necesariamente tiene que ser el que genere o ofrezca de la provisión del servicio directamente. Y ahí es donde entran las alianzas público-privadas que se tienen que hacer de forma transparente y eficiente. Y ahí es donde entra todo el proceso de transparencia y rendición de cuentas. Pero a su vez, cuando uno revisa el Estado venezolano o las actividades en las que se involucra, lo vemos en una cantidad enorme de actividades productivas que no les son propias y que además lamentablemente hace de forma muy ineficiente. Por lo tanto, no solamente no genera ganancias, sino que genera una carga al resto de la ciudadanía en el pago, por ejemplo, de nóminas y falta de eficiencia. Además del riesgo moral que ello implica, puesto que ya la eficiencia no pasa a ser un elemento medular de esas empresas, porque siempre va a haber unos fondos públicos que lo van a atender. Entonces hay una relación muy inapropiada e injusta en el mercado de esas empresas frente al resto de la actividad productiva. Y finalmente, pues no cabe duda que en el caso venezolano, el manejo de un recurso tan importante como el petróleo y que ha sido el motor de la economía venezolana, pues definitivamente ha generado unos incentivos perversos que superan el plano económico con creces. Yo siempre he dicho que el rentismo es malo económicamente, pero mucho peor son los efectos perversos que genera en el plano sociopolítico. Porque la captura del Estado y la captura del gobierno y de su renta pasa a ser el objetivo medular de grupos políticos y económicos. Entonces, por eso digo que supera con creces los elementos perversos que podría generar en el plano económico. Y eso es un elemento que hay que atender a la brevedad posible en un proceso de relanzamiento de la economía venezolana. José Manuel, creo que estás hablando, pero Sí, tienes el sí, micrófono sí, apagado. lo tenía apagado para que hubiera un silencio apropiado. Mira, bien interesante todo lo que has dicho. Yo tuve a mi comienzo de mi carrera de economía fue como estudiante nocturno y yo trabajaba de día en el Ministerio de Hacienda. Y me tocó un periodo bien interesante donde incluso viví una reforma tributaria. Y me di cuenta de cómo
después me tocó trabajar en historia económica con el tema de la frontera. Y me di cuenta cómo Venezuela era un país prácticamente totalmente en manos del sistema político. La actividad privada era absolutamente subordinada. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que haya, lo acabas de sugerir o de proponer, de que haya una nueva frontera en la cual, por ejemplo, parte de la educación, digamos la educación superior, no sea gratuita, que parte de la salud esté dentro de un sistema de seguridad que incluya el sector financiero, etcétera? En fin, que incluso haya una descentralización suficiente como para que el gobierno central no tenga primero, hoy en día una carga que no puede soportar, ni siquiera puede atender bien, pero que en el futuro, si mejoran los ingresos, no debería tener tampoco bajo su control. Es decir, ¿cómo es esto el cambio de frontera entre el Estado vamos a decir, la sociedad civil y el sector privado de la economía? Pues mira, yo te diría que creo que ese límite cada vez más se traslada hacia lo que ha debido ser su espacio natural, donde cada o cada, llamémosle Estado, sociedad civil, como lo has planteado, y mercado, cada una asuma los roles y espacios que le correspondan. Si algo le ha quedado bastante claro al ciudadano venezolano después de estos años de socialismo del siglo XXI, es la importancia de que, de que el área productiva quede en manos del sector privado, puesto que lamentablemente, si en algún momento hubo gente, a veces incluso los trabajadores de empresas, que aplaudieron la toma por parte del Estado o del gobierno, para ponerlo con más exactitud, de ciertas empresas, ellos mismos observaron cómo las mismas terminaron arruinadas cuando la eficiencia no es el motor que guía la acción de una empresa productiva. Y hoy en día, cada vez más adquiere un peso y una buena posición en la imagen que tienen dentro de la sociedad el empresario, el emprendedor, versus aquel que, digamos, simplemente depende de una remuneración pública, no generando ni servicios y mucho menos eficiencia. Entonces, yo creo que si hay algo que rescatar de esta tragedia es justamente ese aprendizaje y ese cambio de mirada que observamos en la sociedad. Ya inclusive a mí personalmente me ha llamado poderosamente la atención que cada vez que venía un incremento salarial, los trabajadores eran los que corrían a señalar: seguro ya viene mayor inflación, porque no vemos ninguna posibilidad de que esto tenga una contrapartida en producción. Es decir, ha habido un aprendizaje de la ciudadanía de lo que representan esas políticas, por ejemplo, de monetización del gasto, o simple y llanamente lo que implica el derrumbe productivo, porque todos hemos padecido la escasez, el deterioro de los servicios básicos, etc. Ahora, no cabe duda que hay ciertas áreas, y tú mencionaste el tema de la educación, y mencionaste educación gratuita. Y yo he insistido con frecuencia que la educación no solo no es gratuita, sino que es altamente costosa. Solamente que alguien distinto a ti eventualmente, en algún caso, lo está pagando. Porque cuando tú hablabas que, por ejemplo, la educación universitaria era gratuita porque no tenías que pagar la inscripción, significaba que eso se estaba pagando a través de tus impuestos. Y aunque eso viniese por la vía del petróleo, no dejaban de ser ingresos del fisco por una actividad que debería
tener contraprestación para todos los ciudadanos, porque el que viniera del petróleo no es distinto del que viniera de un impuesto de un sector privado, porque eso era parte del gasto público, y gasto público no es que sus ingresos vienen, como digo yo, de una matita que tiene sembrada en el patio, es algo que le corresponde al ciudadano y que hay una corresponsabilidad natural en la misma. Entonces, primero hay que tratar de cambiar incluso en el lenguaje el concepto de la gratuidad de algunas cosas, porque nada es gratis. Y es importante, y eso curiosamente quienes más lo han logrado captar es aquellos que normalmente dependían de esos servicios que daba el sector público y que funcionaban, y que ahora tienen que claramente agenciarse presupuestos para cubrirlo. Y en ese sentido hablo de educación, porque con una educación pública que no funciona o que funciona una vez por semana, pues las familias están teniendo que procurarse recursos para poder mandar a sus hijos a un colegio privado, o lo mismo con la salud, porque tampoco tienen formas de ser atendidos, o lo que implica incluso los servicios básicos, porque todos inclusive nos damos cuenta que podemos pagar esos servicios básicos en términos de lo que es la factura general, pero como no funcionan ni de vida, ni de forma recurrente, ni con la calidad adecuada, tenemos unos servicios paralelos. En muchas de las casas, ante la falta de agua, se han creado pozos. En muchas de las casas, ante la falta de luz, se tienen, ¿cómo es que se llama? Plantas eléctricas. Y así sucesivamente, todos los servicios que se suponen que son los servicios básicos públicos, pues han terminado teniendo su paralelo privado, porque en el lado público han dejado de funcionar. Y es por eso que es importante destacar el costo que realmente tienen, para que por lo menos la contraprestación sea una vez, no dos veces, el pago de los mismos. Entonces a mí, cuando muchas veces me dicen, no, es que aquí el servicio de electricidad es barato. No, no es barato. Es inadecuado, de mala calidad, y además tengo que tener un backup por si se me cae. Entonces, eso es importante, porque ese es parte del discurso por el cual también hay que reconocer el abandono en el mantenimiento de todos esos servicios básicos, a pesar de que el país disfrutó de una bonanza por más de una década, y después de ello terminó absurda y totalmente endeudada, y prácticamente el tesoro quebrado. Bueno, prácticamente no, quebrado, porque todos sabemos la situación de deuda que tiene el país. Pero pensando por eso mismo a futuro, es que uno tiene que pensar cómo generar un Estado, cómo redimensionar al Estado para que atienda a la ciudadanía y no sea él el generador de carga para que el ciudadano simplemente lo mantenga. Y es ahí donde entramos en la evaluación de qué es lo que hoy en día está en manos públicas. Y entonces, por ejemplo, tenemos un estudio reciente que nos habla de 914 empresas que están en manos públicas, de las cuales en su grandísima mayoría no generan la menor ganancia o eficiencia. Entonces eso implica que hay que evaluar qué hacer con esas empresas. Entonces, lo apropiado es hacer una revisión detenida de las mismas y ponerlas a producir con quien puede ponerlas a producir. Obviamente, no bajo adjudicación a dedo, sino licitaciones transparentes, siguiendo las mejores prácticas, y permitir que de esa forma empiecen ellas a ser eficientes y productivas en manos de el sector privado. Ellas empezarán a generar impuestos, eso alimentará las cuentas públicas, y paralelamente, en la medida
que esas empresas sean más productivas, pues también podrán crecer y generar empleos de mejor calidad. Porque lo que tenemos hoy en día, lamentablemente, es una, digamos, una situación de lo que es el empleo bastante precaria en muchas áreas, y gracias a que ha mejorado la remuneración por parte del sector privado, es que hoy en día hay alguna capacidad de consumo nacional, porque si fuera por la remuneración del sector público, se imaginarán en qué condiciones estaríamos. Entonces, hay que entender claramente que el sector privado ha terminado siendo el más eficiente en la dinámica productiva, pues a ella hay que darle esa labor. Ahora, el sector público no es que va a desaparecer. El sector, lo que llamaríamos el Estado, tiene un rol vital, medular que cumplir. Tiene que hacer cumplir las reglas del juego, tiene que establecer y nivelar aquellos elementos que no nivele el mercado, pero lo tiene que hacer bajo el principio de subsidiariedad. Únicamente aquello que no puede hacer bien el sector privado es donde participa. Y en ese sentido, ese es, digamos, el planteamiento que algunos de nosotros hemos tenido hace mucho tiempo e hemos insistido en ello. Y bueno, en estos momentos, pensando frente a una transformación eventual que pudiera venir tras un proceso electoral que todos deseamos se haga debidamente, pues es lo que estamos planteando. Ok. Vamos a tratar de agilizar la parte medular de tu charla con algunas preguntas más que me van a disculpar todos, pero para mí hay como cosas que me saltan a la mente oyéndote hablar y son muchas imágenes, probablemente de experiencias ya vividas o probablemente de muchos casos aprendidos a través de los estudios de economía. Hay un hecho muy importante y es que nosotros tenemos aproximadamente 40 años, quizás un poco más, de, de pérdida, de pérdida del poder señorial del Bolívar. El señoriaje basado en el Bolívar era bueno cuando teníamos una exportación petrolera que permitía el equilibrio de los variables fundamentales, es decir, el equilibrio del mercado, el equilibrio externo y el equilibrio fiscal. Pero después que se cayó la suficiencia de los recursos petroleros, tenemos un desequilibrio en el cual el señoriaje del Estado sobre el valor de la moneda lo que hace es disfrazar ¿cómo digamos? De solución algo que no se puede resolver. En otras palabras, ¿es posible en un nuevo gobierno, en una nueva situación, mantener el Bolívar o habrá que pasar por una transición con una economía dolarizada? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, mira, mucha gente habla de la dolarización como si fuera una varita mágica, y no cabe duda que cuando uno tiene una dignidad de cuenta estable para a partir del mismo hacer el cálculo económico, las cosas se pueden estabilizar. Y eso fue lo que pasó cuando se permitió el uso de la divisa estadounidense en el 2019, y eso permitió aplacar no solo la escasez, sino también la hiperinflación en la cual estábamos inmersos. Sin embargo, yo quisiera señalar que inclusive dolarizar formalmente una economía tiene diversos costos, no solamente porque tendrías que comprar la masa monetaria en bolívares, y esos fondos tampoco los tenemos, y además de el acuerdo debido que habría que hacer con la Reserva Federal, sino también porque ello implica una pérdida de un conjunto de herramientas macroeconómicas que eventualmente pudieran ser de utilidad en distintas coyunturas. Personalmente, a partir de todo esto que te acabo de decir y algunos análisis más de otros elementos, consideramos que lo que en este momento aplicaría para Venezuela es entender que vamos a estar en un entorno bimonetario,
por un buen tiempo. Por no decir que es el esquema que vamos a tener que mantener solamente que bajo esquemas formales. Y a eso, con lo cual, eso implica otros elementos de inserción en los circuitos financieros globales, obviamente. Ay, perdona. Disculpa, me atraganté. Pero a lo que voy es que el fortalecimiento de la moneda nacional no puede ser a punta de apreciación y no puede ser en circuito cerrado. Ya hoy en día ningún venezolano te va a aceptar bolívares a cambio de que una promesa que se va a recuperar cuando ha vivido el deterioro de la moneda nacional y la posibilidad de superar ese deterioro constante de su capacidad adquisitiva a través de una divisa. Entonces, yo creo que sería iluso plantear la eliminación de la divisa circulando en el mercado, y hay que entender que el bimonetarismo va a estar presente en el país por un buen tiempo, sino por mucho más de lo que llamaríamos un periodo simplemente de transición. Y al plantearte esto, te estoy planteando simultáneamente lo que significa una libre nominación de contratos. Y eso también permite que los mismos no necesariamente sean únicamente nominados en divisa estadounidense, sino en cualquier otra, pueden ser en dólares, yenes o cualquier otra moneda que eventualmente en el tiempo las partes consideren adecuada. Eso me parece que es importante tenerlo claro. Y también me parece que algo que tú me habías mencionado y que me doy cuenta que no te había contestado es el tema de la realidad de muy corto plazo. Y en ese sentido, independientemente de la redimensión que se pueda hacer del Estado, de la apertura en diferentes sectores al sector privado, de la privatización de empresas que se pueda hacer, hay que entender claramente que estamos en medio de una emergencia humanitaria y eso hay que atenderlo y no se puede esperar a que la economía se recupere para atender la emergencia de corto plazo. Y esa es una emergencia que tendremos que atender con apoyo de financiamiento internacional, porque nuevamente el Estado no cuenta con esos recursos. Por eso pasa a ser una prioridad el atender el problema de la deuda con los organismos multilaterales y el establecimiento de acuerdos, tanto desde el punto de vista de los deudores como la posibilidad con organismos multilaterales para pedir apoyo, tanto para atención de emergencia como para inversión en infraestructura, porque no podemos tampoco recuperar el aparato productivo sin ofrecer los mínimos servicios básicos. Entonces, realmente, por eso siempre decimos que esto es hay que verlo de forma integral, atendiendo el presente y atendiendo y proyectando el futuro. No podemos tener una economía boyante en el futuro sin atender los escollos que tenemos en el presente, pero no podemos vivir únicamente atendiendo la emergencia, sino sin tener una proyección hacia un nuevo país que debemos proyectar. Porque es un nuevo país que se tiene que sintonizar no solamente con el desarrollo productivo, la diversificación económica que nosotros queramos promover, sino además con las nuevas realidades a las que ha estado apuntando el siglo XXI y, por decirlo de alguna manera, hacia donde apunte el siglo XXII. Entonces, cuando nosotros nos vemos como país petrolero y nos damos cuenta que también tenemos una ventana todavía de oportunidades de uso de ese recurso, no por ello podemos perder de vista lo que significa la transición energética que se proyecta a nivel global. Entonces, tú tienes que explotar el petróleo en el momento, aprovechar la ventana que te deja
este recurso en esa ventana que pueden ser, no importa, 20, 30, 50 años, cualquiera que sea la ventana que presente, pero asimismo tiene que proyectar una transición incluyendo nuevas energías y nuevos enfoques de creación productiva para el país. Ok, bueno, indudablemente a medida que vas hablando, las preguntas se multiplican. Hay una que me surge de inmediato, porque tu respuesta me ha ratificado que el proceso es muy complejo, porque todas las decisiones implican costos y beneficios. Y en este caso, hay un tema de costo-beneficio que es muy difícil, sobre todo por el aspecto político de ella. Es el mercado político. Si tú conquistas el mercado político por una vía electoral, ¿verdad? Y tus ofertas generan una expectativa de solución muy rápida o de cambio favorable muy acelerado y no ocurre, vas a tener que jugar mucho, no con los equilibrios económicos, sino con los equilibrios políticos y sociopolíticos. Entonces, en este sentido, pienso que el principal problema que tiene Venezuela no es el cambio de paradigma, sino el cambio cultural, el cambio de mentalidad. Es decir, el hablar como Churchill en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, el decir la verdad en plenas elecciones. En este sentido, ¿cómo ves tú la oferta electoral? ¿Cómo decirle a la gente que lo que viene no es fácil y que de todas maneras es mejor que lo que tenemos? Este es un tema de, digamos, de importancia crucial, no solo políticamente, sino también desde el punto de vista de la mesoeconomía, de la economía de la gente, pues, del hombre de la calle, del panadero, del agricultor, etc. ¿Cómo ves tú esa parte en términos de una estrategia política? Bueno, debo reconocer que la parte de estrategia política no es precisamente, no estás preguntándole a la persona adecuada, pero te voy a dar mi apreciación por, digamos, el intercambio que uno de una u otra manera mantiene con diferentes actores y sectores, por decirlo de alguna manera, de la sociedad. Desde hace más de 8 años, y te lo digo hasta casi que con fecha, a mí me ha llamado profundamente la atención que cuando yo conversaba con personas de organizaciones de base, de la sociedad civil, en pequeñísimos empresarios, realmente microempresarios, a veces llamémosle madres de familia organizadas, diversos grupos, lo que llamaríamos un estrato no muy profesional ni tampoco muy acomodado económicamente, sino bastante, con bastante esfuerzo. Yo sentía una claridad sobre lo que estaba pasando, lo que tenía casi que hacerse y el esfuerzo que estaba esa población dispuesta a realizar, que a veces yo no lo encontraba en empresarios de más alto nivel, colegas universitarios, ni lo que llamaríamos la élite intelectual venezolana. En otras palabras, el impacto tan profundo que tuvo la caída del ingreso en estos sectores los obligó abiertamente a reacomodarse y reinventarse totalmente, ajustándose a un nuevo entorno donde para ellos definitivamente todo era mucho más difícil y competitivo. Por lo tanto, no tenían ese alcance a lo público que les facilitaba la vida, sino que todo se lo tenían que agenciar individualmente.
Y digo esto porque creo que a veces no hemos entendido, y me incluyo muy posiblemente en grado superlativo, en ese cambio de mentalidad que se ha ido generando en la sociedad venezolana. Y es un cambio que no atiende a los típicos estratos sociales, sino a las personalidades y actitudes que han tenido para enfrentar las dificultades que se nos han presentado. Es muy distinto hablar con una persona que viene del interior de la República que aquel que viene de una ciudad como Caracas. Las realidades y las penurias que se han padecido en servicios básicos tienen un rango de diferenciación enorme. La situación en la seguridad de fronteras no es la que viven las ciudades. La realidad productiva, los problemas de diferente índole son tan distintos que la participación de los individuos y sus comunidades para resolverlo han exigido esfuerzos muy distintos. Y eso es algo que yo siento es un potencial latente en la reconstrucción del país. Porque si en un entorno tan negativo, empresas, individuos, agrupaciones de la sociedad civil han podido superar esos obstáculos, solamente liberarla de obstáculos es allanar profundamente el camino para un crecimiento o mejora de calidad de vida de cada uno de ellos. ¿Que eso es suficiente? Obviamente que no. Lo que estoy hablando es lo que ha implicado superar el conjunto de barreras que ha significado este modelo para la sociedad en su conjunto y cómo lo ha ido tratando de superar. Obviamente que esa superación no ha sido igual ni para todos, ni con el mismo esfuerzo, ni con el mismo resultado. Y es por ello también que tenemos más de 7 millones de migrantes. Pero inclusive aquellos que tuvieron que migrar también han tenido un aprendizaje muy duro. Y aquellas familias que están en este momento divididas también tienen una visión de qué es lo que hay que hacer, que es distinto, porque también tienen la visión de lo que pasa en el exterior, tanto desde el punto de vista de lo que sí funciona como de lo difícil que puede ser penetrar esos mercados. Entonces yo creo que estos 20 años también han generado un aprendizaje colectivo que bien puede ser capitalizado para el desarrollo productivo del país. Ok. Bueno, mira, vamos a abrir las preguntas a todos los amigos asistentes, porque creo que, bueno, todo lo que nos ha dicho resulta sumamente útil y sumamente, digamos, claro en cuanto a tu visión de todo lo que estamos viviendo, pero es importante que todos los participantes, todos los asistentes, despejen también sus dudas. Posteriormente probablemente te hagan un par de preguntas más. Por favor, los que quieran hacer sus preguntas a nuestra invitada de hoy, ya Domingo Marcicovetre, y después creo que Gonzalo Aguirre. Adelante, Domingo. Gracias. Un saludo a todos. Qué extraordinaria charla. La felicito profundamente. Ha sido una intervención a las distintas preguntas muy buenas, excelentes respuestas que comparto. Yo, como ustedes saben, soy del sector petrolero y en el tema de redimensionamiento, creo que esta va a ser una de las áreas más importantes a llevar a cabo ese proceso y que muchos tenemos claro que va a ser necesaria la máxima participación del sector privado de una manera ordenada, transparente y en conjunto con un marco legal, regulatorio, fiscal, que promueva
esa intervención del sector privado internacional y nacional. Pero mi pregunta no va a ir a ese sector, mi pregunta es la siguiente. Con casi seguridad, si tenemos un cambio político, vamos a tener muchos emprendedores, muchas actividades que requieren financiamiento. Y en ese sentido, veo que el sector financiero venezolano es verdaderamente raquítico. Yo le preguntaría qué sugerencia podría usted mencionar sobre lo que pudiera ser el redimensionamiento del sector financiero en Venezuela. Contesto una por una, José Manuel, o recojo un par de preguntas. ¿Cómo quieren ustedes? Yo creo que es bueno que respondas esta porque Ok. sí, lo que vamos a hacer es que vayan anotándose para saber cuál es el volumen de la demanda y para que también nuestra amiga vaya haciendo sus esfuerzos de síntesis. Porque Ok, bueno, las voy a preguntas son responder complejas, las esta. preguntas son complejas. Ok, voy Adelante. a responder esta, y efectivamente la importancia del financiamiento a la actividad productiva, como usted bien ha dicho, es vital. Y si bien es cierto que, y utilizando su palabra, ¿no? Que el sector financiero está raquítico, está casi que proporcional a lo raquítica de nuestra economía. Y con ello me refiero que el músculo financiero engordará también en la medida que la economía vaya creciendo. E imaginémonos también un entorno donde al sector financiero le eliminemos las regulaciones leoninas que tiene ahorita de encaje y un proceso que permita un funcionamiento adecuado del crédito. Entonces, de esa manera, pues el crédito irá creciendo debidamente. Y poco a poco también aparecerán nuevos instrumentos, nuevas instituciones, etc. Y estoy segura que en un entorno de aumento de la producción, de crecimiento de la inversión, nadie más que el sector financiero para querer participar. Y poco a poco veremos las capitalizaciones de las instituciones y su crecimiento. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿qué tan rápido? Y también lo mencionó José Manuel, ¿qué tan rápido va a ocurrir eso? Bueno, mire, yo no tengo esa bolita de cristal, no la tengo. Ya quisiera yo tener ese enchufe mágico que me diga cómo la dinámica se va a dar. Pero yo acostumbro a señalar, cuando me hacen esa pregunta, dos elementos. En un santiamén, prácticamente, en cuestión de un trimestre, nosotros pasamos de una escasez absoluta en el 2019 en anaqueles a tener los anaqueles llenos, cuando se permitió el uso de la divisa estadounidense. Que no todo era con los precios que quisiéramos, que había mucha Nutella, podemos decir mil cosas. A lo que voy es que solamente eliminar un problema, tú permites que la dinámica, en este caso comercial, arrancara. Y aunque no me gusta mucho el ejemplo, lo voy a poner. A comienzos del año pasado, ustedes lo saben que hubo una campaña del Venezuela se arregló. Una campaña que yo misma critiqué y señalé, miren, aquí no se ha arreglado nada. Han habido 2 o 3 ejercicios de supuesto calentamiento comercial, pero si tú no cambias las reglas del juego, tu techo es mínimo, por no decir que estás tropezando ya con la cabeza con él. Cosa que pasó el segundo semestre, pero todos recuerdan el primer semestre. Es decir, que la sola expectativa de que se arregló, todo el mundo empezó a ver a Venezuela en el mapa. En otras palabras, cuando uno realmente hace ciertos cambios y cuando hace cambios correctos, uno puede tener respuestas muy rápidas, sobre todo
en un sistema que está atosigado de controles y cuellos de botella. Entonces, yo no voy a decirles que va a ser automático, porque les mentiría, pero sí creo que la sociedad venezolana bastante rápidamente, y permítanme esa frase, podrá sentir una dinámica de mejora y de proyección a mejor. Y a eso es lo que debemos apuntar, porque no se solucionan 23 años de deterioro y destrucción en un santiamén. Y ahí creo que hay conciencia de ello en la sociedad. Y volviendo al planteamiento de José Manuel, que lo señaló, aspiro y espero que en el momento debido haya la suficiente conciencia política para no impedir la recuperación absoluta. No lo puedo garantizar, pero creo que todos juntos podemos lograrlo. Gracias, señor Marcico Betre, y muchas gracias por sus gentiles palabras. Gracias a usted. Gonzalo. Yo, doctora Levy, realmente muchas gracias por la claridad de su análisis y de su visión de cómo vamos a hacer después del cambio. Y mi pregunta viene sobre este tema después del cambio. Si vemos a una sociedad o un Estado que se soporta en tres patas, y la pata más importante de un trípode no es ninguna, son las tres, que son los recursos financieros, los recursos naturales y los recursos humanos. Y mi pregunta va a los recursos humanos, que es la gerencia del Estado. Los gerentes del Estado han demostrado en Venezuela, en la época de libertad, de los 40 años de democracia, han demostrado que la gente que toma las decisiones en los niveles medios y niveles altos, sus decisiones están sobre todo basadas en una buena relación con su pueblo, con sus votantes y una relación amistosa con ellos, en lugar de una relación productiva, que al final es bueno para todos. Ellos no han querido entender que la producción es útil para todos. Y un gerente de Fede Cámaras decía en alguna oportunidad, repartir riquezas es muy sabroso. Lo difícil está en producirlas. En producirla. Entonces, si vemos esta característica del recurso humano típico del Estado y que va a venir después del cambio con seguridad, porque son los que tienen la vocación justamente de estar en esos puestos de decisión en el Estado, en la maquinaria del Estado. ¿Cómo visualiza usted cómo puede hacer la sociedad venezolana para tener un Estado que entienda la productividad como la entendió PDVSA alguna vez? Yo nunca estuve en PDVSA, pero hay que reconocerle, PDVSA fue una empresa del Estado con criterios de productividad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los poderes de decisión del Estado, las personas que tienen el poder de decisión, niveles medios y sobre todo niveles altos, que tengan ese criterio de productividad? Y traigo un comentario, me guardo una persona, pero fue en gabinete del presidente Isaías Medina Angarita, que él era ministro de Obras Públicas, ingeniero él, y estaban en la discusión, y como ingeniero, pues veía los errores que estaban cometiendo, que no iban a ser productivos. Y al final él dijo, ¿por qué hacer las cosas bien si se pueden hacer mal? Eso es un poco el criterio del que toma las decisiones en el Estado. Yo puedo hacer las cosas mal con tal de tener una buena relación, con tal de repartir bastante dinero, pues el Estado va a caminar, lo cual es falso. ¿Cómo podemos hacer? Es mi pregunta. No cabe duda que eso es un asunto que ha sido muy estudiado, como el alcance de la institucionalidad, los incentivos y por sobre todo el riesgo moral que implica cuando el que comete el error no lo paga, y lo paga la sociedad en su conjunto. Una mala política económica no la paga, por decirlo, el ministro que decidió hacerla, sino la pagamos todos. Y eso es un problema muy delicado.
Y ahí entonces volvemos a lo mismo. Hay que generar la institucionalidad que premie y castigue esos resultados. Y para ello volvemos a lo mismo. Un redimensionamiento, cuando decimos un redimensionamiento y reconceptualización del Estado, implica ello. Implica que si usted va a sacar una ley, haga previamente un análisis de costos y beneficios. Que no es que, ay, a mí me gustó la ley de costos y precios justos, bien injustos. No, no, no. ¿Cuál es el impacto que eso tiene? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo les afecta? Mismo cuando decimos, yo veo que desde que los estados se vieron sin situado constitucional y demás, empezaron a subir los impuestos. Yo entiendo la necesidad de ingreso, pero bueno, si vas a matar a los pocos productores o comercios que tienes en tus estados o en tus alcaldías o en tus municipios, te imaginarás cómo van a quedar tus cuentas. En vez de aumentar lo que recoge por impuestos va a bajar. Lo que está es generando estímulos a la informalidad. Entonces nosotros tenemos que generar estímulos al revés. Estímulos a la formalización de la actividad productiva. Estímulos a la formación del actor público, porque hay que formar al gestor público. Hay que abrir una carrera de servicio público civil y que haya una carrera de formación debidamente y también entrenarlos con las nuevas realidades. Hoy en día hablamos todo el tiempo de gobierno abierto, pero aquí la información pública es privada. Porque cualquier cosa usted la puede averiguar menos la información pública. O sea, yo no puedo saber cómo elaboraron el presupuesto público. Pero sí me puedo meter quizás en cómo lo elabora una empresa privada, porque ellas tienen disclosure. Entonces, tenemos el mundo al revés y lo tenemos que enderezar. Ahora, yo sí tengo absoluta convicción de que un redimensionamiento del Estado, impulsado también en los nuevos parámetros de lo que es y cómo debe funcionar un Estado con las buenas prácticas, las nuevas tecnologías, cuando hablamos de e-gobierno, e-government, ese gobierno electrónico, pero que sí funcione, porque la idea no es digitalizar la huella de la abuelita. O sea, es eliminar que me pidan la huella de la abuelita primero, porque hemos confundido un gobierno digital con un gobierno que se digitaliza todo lo que no debería pedirse. Entonces tenemos que conceptualizarlo de una manera realmente en atención al ciudadano y no al inverso. Entonces yo sí creo que no va a ser una tarea. Es que, bueno, la verdad que no es que creo que esto no va a ser una tarea fácil. Es que yo no creo que haya ninguna tarea fácil que se nos presenta. Pero también es un reto muy hermoso de qué país queremos heredarle a las generaciones futuras. De verdad que creo que muchos de nosotros tuvimos la gran ventaja de criarnos en un país que más allá de sus debilidades funcionaba debidamente, donde nos pudimos formar, viajar, educarnos dentro, fuera. Lamentablemente no es el país en el que se educó mi hijo. No, no es. Y yo no quiero, o sea, yo siento como responsabilidad de quien fui beneficiaria de un buen país, de dejar un mejor país que lo que tengo ahora. Y yo creo que vamos a contar con mucho apoyo para lograr eso. Y creo que hay un conjunto de posibilidades hoy en día tecnológicas que nos podrían ayudar a dar un salto cuántico al respecto. Yo no tengo que volver a poner teléfono de cable cuando hoy en día tengo telecomunicaciones satelitales. Es decir, yo me puedo apoyar de cosas que ya han sido probadas, demostradas que funcionan y aplicarlas y adaptarlas, por supuesto, al caso venezolano. Y creo que con la cosa pública hay muchas experiencias exitosas de las cuales aprender del mundo entero. Gracias a usted. Eduardo, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias.
Saris. Sorry, me gustó mucho la conferencia, de verdad que está muy buena, pero tengo unas inquietudes en esta parte. Si nosotros vamos a un estado moderno, así como tenemos que hacer una transición energética, tenemos también que hacer una transición política. En la parte económica, ¿hay algún grupo, hay algunos grupos trabajando en cómo hacer esa transición en la parte económica del Estado? En otras palabras, por un lado, ¿de qué se debe desprender el Estado y por qué? Por el otro, ¿qué nuevas funciones debe asumir? Y la tercera es, teniendo en cuenta que la mejor manera de desarrollar a Venezuela es aprovechar al máximo sus ventajas competitivas, porque no vamos a poder depender más nunca del petróleo. ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Cómo se pueden aplicar? ¿Y cómo lograr un Estado que sea capaz de tener los profesionales? Y aquí caigo en la pregunta de Gonzalo, de tener los profesionales con la capacidad necesaria y sin la penuria económica o sin la angustia económica para poder conducir esas decisiones de una manera profesional sin que pueda intervenir ese fenómeno venezolano de la corrupción que siempre agarra a los funcionarios públicos. Bueno, mira. ¿Qué es lo que...? Primero tengo que decirte que sí, hay mucha gente trabajando de vida y responsablemente en eso que te pregunta, porque nos preocupa a todos. Porque estas cosas no se decretan, se hacen. Y uno tiene que tener mecanismos tanto institucionales como formativos que apunten hacia ello. Cuando tú hablas de redimensionar y reconceptualizar al Estado, pues justamente estás diciendo en qué se va a meter y en qué no y por qué. Porque no es un asunto solamente de tamaño, sino en qué. Porque cuando yo digo que el Estado es grande, no solamente, y lo decía al comienzo, no es solamente el que tenga muchos empleados, por ejemplo, sino que tenga demasiadas regulaciones o trámites o requisitos para cualquier cosa que tenga que hacer el sector productivo. Eso no significa que no va a regular, eso significa que no va a controlar. Regular es una cosa, convertirse en el gendarme es otra. Yo cada vez que recuerdo que tenían los empresarios que tener una guía de a dónde iban a vender la mercancía, yo digo, bueno, lo único que falta es que me digan quién se la va a comer al final. Es que de verdad hemos llegado al absurdo, porque esto es un absurdo encima de otro absurdo. Entonces, esto es casi que vamos a let's go to basics. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Estado? En primer lugar, obviamente, ese es el tercero imparcial que debe regular debidamente y lograr los equilibrios y las nivelaciones necesarias socialmente. Ahora, él tiene que ser picapedrero también. Tiene que ir al colegio a llevar la comida. Tiene que dictar la clase. O tiene que decir, mira, pensemos en cuál es la formación que necesitan nuestros estudiantes al siglo XXI. En un siglo que además está marcado por el respeto a la libertad y a la diversidad. ¿Es que acaso todos nos educamos iguales? Es que la gente que vive en Margarita necesita la misma educación que el que vive en Apure. Hay algunas cosas en las que sí, pero hay otras que son propias de los lugares. ¿Y por qué no permitirles a la gente que profundice en cosas que les son propias? Entonces,
Yo creo que, claro, tenemos 1 millón de preguntas. Déjenme decirle que yo tengo otro millón más a las que ustedes me van a hacer. No se crean que yo no me gané la cajita de ACE que tienen las respuestas y que ustedes hacen preguntas y yo le hago match. No, no es así. Yo tengo más preguntas que ustedes. Y por eso estoy en eso. Estoy en esto porque yo tengo preguntas. Y porque es con gente como ustedes, gente de todos los sectores, gente que nos importan las respuestas, que las estamos buscando. Pero son respuestas que tienen ciertos ejes conceptuales. Y esos ejes son, queremos una respuesta que alimente la libertad del individuo. Queremos una respuesta que alimente la productividad de las economías. Queremos una respuesta que alimente la justicia, la igualdad y la equidad, sobre todo. Esos son, digamos, los principios. Queremos un Estado que atienda descentralizadamente o de forma federal a sus ciudadanos, porque es que no escuchamos a todo el mundo desde la capital. Es mentira. Entonces, en una época en que las tecnologías nos permiten escuchar a cada uno, vamos a seguir tomando las decisiones sin escuchar a los individuos, sin ponerle mediaciones de vida. O sea, hoy en día existen una cantidad de mecanismos que pueden hacer de cualquier sociedad un espacio privilegiado para vivir. Que Venezuela tiene problemas de recursos humanos. Oye, me lo dices que vengo de una universidad. ¿O de dónde vengo yo? De la universidad. ¿O es que acaso cuando yo voy a mi universidad no se me salen las lágrimas de ver que yo tenía quizás en la facultad 11.000 estudiantes en mi época y hoy en día no llegan a 5.000, que la mitad de los profesores dictan las clases por internet porque ni en Venezuela están? Son espacios muy distintos a los que vivimos hace tan solo 6 u 8 años. Venezuela es muy distinta y tendrá que generar mecanismos para atender las dificultades distintas. Venezuela es una potencia energética desde todo punto de vista, y tú mejor que nadie, Eduardo, y todos ustedes que son del área de petróleo y energía lo saben. No es solamente petróleo. Es petróleo, es gas, es energía hidráulica, solar, y de alguno me dirá, y falta este, y falta este, y falta esta otra. Totalmente. Bueno, ese es un área que se puede explotar. Pero yo decirte qué área, y voy a predefinir que voy a apoyar un área versus a la otra, ¿no? Porque es que las dinámicas económicas cada vez son más rápidas y cambiantes. Entonces lo que hay que apoyar es la formación de los individuos para que sean lo suficientemente ágiles para captar las nuevas realidades. O sea, nuestro enfoque no es sectorial, es al individuo. Es cómo lo potenciamos. Entonces, mira, ¿cómo formar al nuevo gerente público? ¿Cómo formar al nuevo gerente privado? ¿Cómo formar al nuevo docente? ¿Cómo formar al nuevo médico? Es cómo nos vamos a formar entre todos. Y cómo nos hemos estado formando. Y yo sí creo que hay una combinación de factores locales e internacionales, provistos inclusive por la propia migración, que nos pueden apoyar. Okay. Espero no haberte respondido, Eduardo, completo, para que en otra ocasión sigamos conversando. Está bien. Daniel, por favor. Daniel Cárdenas. Buenas tardes, doctora Levy. De verdad que encantado de estar acá escuchándola. Y yo no tengo preguntas, porque yo concuerdo con usted, coincido con usted en que ambos puntos de la charla de esta tarde tienen más preguntas que respuestas. Y comienzo por decir, doctora Levy, que yo de verdad que
hice el ejercicio ocioso, si se quiere, de buscar en el diccionario todos los verbos que comenzaban por RE. Y ninguno me convence, porque me hizo recordar las 3 R que una persona en alguna oportunidad impuso como una política de Estado, ¿no? Conversando con amigos cercanos, discutiendo esto de la ¿qué? Reconceptualización, ¿qué? Yo creo, doctora, creo, amigos todos, que yo creo que más que es una neoconceptualización, basándonos en los ejemplos que abundan en el mundo. Neoconceptualización. Como alguna vez dijo un profesor que está acá, que me precedió en la palabra, no es cambiar planes, es cambiar la mente de la gente. El nivel de fragilidad, el nivel de ilegitimidad en la destrucción de las capacidades, la funcionalidad pública, es de tal magnitud que no solamente que es de una magnitud inconmensurable, sino que es inducida, ha sido inducida. Y eso ha percolado a toda la sociedad, porque hacer lo malo no cuesta ningún esfuerzo. Hacer lo bueno supone disciplina de base, de hogar. Entonces, y a todo eso, doctora Levy, usted lo asomó ya. Si no somos libres, si no consolidamos la libertad, no es lograrla, es consolidarla. La libertad como individuos y la libertad como sociedad, como país, porque esta etapa de transición va a ser tan difícil como volver a producir 1 millón de barriles de petróleo, o más difícil, porque vamos a tener una resistencia que no es meramente local, es regional. El Foro de San Paulo y el Grupo de Puebla están activísimos para impedir esa libertad. Usted refirió 2 conceptos. Hizo un toque tangencial a 2 conceptos. La tercera constitución del mundo fue la venezolana de 1811, que copió a la Constitución de los Estados Unidos. Y era una constitución federalista. Y yo en esto de andar hurgando, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tenemos? ¿En qué consiste ese neo? En alguna oportunidad le dije a un colega que nosotros teníamos que volver al federalismo de 1811. Y me dijo, si tú vuelves al federalismo de 1811 en estas condiciones y en esta situación, no aguantas 3 meses en el poder. Aquí podemos hablar de descentralizar, de desconcentrar, pero federalizar, eso estará en un futuro mediano, largo plazo, una vez consolidemos libertades, una vez consolidemos el Estado que deseamos y que debemos tener, y Venezuela comience a medirse con los países de la región y comenzar a verlos nuevamente de manera competitiva. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que No.
me felicito por estar esta tarde acá con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y gracias por hacerme recordar, hacerme notar lo del re, porque yo soy la primera que siempre me digo no hay que empezar las palabras con re, porque da la sensación de vuelta al pasado, cuando tenemos que proyectar al futuro. Y eso es algo que me lo digo y caí hoy fatalmente varias veces en ese error. Y efectivamente hay que conceptualizar el nuevo Estado y dimensionarlo en función del país que tenemos y queremos. Y también estoy muy de acuerdo con usted, puesto que aunque comparto el criterio de llevar al país a un esquema federal, ello no podría hacerse sin una debida revisión constitucional. Y nunca un proceso de transformación y bueno, relanzamiento, y aquí permítanme usar la palabra con re, pero en medio de esta difícil y turbulenta y crítica situación, jamás sería el mejor escenario para una revisión de ese nivel. No es un momento apropiado. Y lo que sí habría que hacer es lograr una descentralización eficiente que permita la atención de las regiones hasta las localidades más pequeñas. Y eso a su vez, yo no sé si es mi experiencia personal en espacios un poco mucho más limitados que lo que podría ser ni mucho menos un Estado, pero yo siento que la participación activa de los actores siempre suma fuerza. No importa si las ideas no son 100% coincidentes. Se comienza a dar un dinamismo de las partes que es muy importante. Y efectivamente, los movimientos de recuperación de la economía y su proyección a futuro van a tener enemigos, como lo han tenido durante todo este tiempo. Pero vuelvo y repito, eso nos corresponde atenderlos debidamente. O sea, los caminos del éxito nunca están, no son alfombras de rosas, sino caminos de espinas. Y lo único que diría es que hemos adquirido callos importantes a lo largo de estos 20 años, más de 20 ya. Y espero que ellos nos permitan caminar ese camino que nos falta por andar. Ahora sí, a un camino que nos lleve a la libertad y la prosperidad y la paz. Gracias a usted, señor Cárdenas. No sé si hay más preguntas. Yo todavía tengo algunas cosas que me gustaría, para no dar tiempo a que hagan otras preguntas, quiero hacerte una ahorita. ¿Cómo se podría hacer sin hacer una nueva, ¿cómo se llama? Constituyente o algo así, para modificar tantas cosas que hay en la Constitución que corresponden a ese modelo de Estado que nos llevó a esto? Es decir, que de alguna manera no es culpa de la Constitución, pero sí la Constitución reflejó un estado de cosas y un pacto que invierte realmente la relación entre el Estado y los ciudadanos. Es decir, yo creo que nuestra Constitución asume que la cosa es al revés. El ciudadano es el que debe ser el que haga las cosas, no el Estado. El Estado, y si quieren soy hegeliano en alguna forma, pero soy más liberal en otras. El Estado debe existir, pero la Constitución nuestra generó un estado de cosas que le dio curso al fracaso. Ahora, si viene un cambio de gobierno, ¿cómo hacer sin cambiar la Constitución para, por ejemplo, cambiar toda la carga de responsabilidad que tiene el Estado y de deberes? Mira, yo te diría que si bien es cierto que hay muchas críticas y expertos en el área legal, que no soy yo, te podrían decir sobre elementos que están insertos en la Constitución, también sabemos que hay
un aparataje legal, orgánico y de leyes específicas y reglamentos que inclusive nos hacen la vida más imposible de lo que, y que son inconstitucionales. Empezando, te pongo un ejemplo. En la Constitución actual está prevista la independencia del Banco Central. Claro. Pero las reformas legales que se hicieron después del 2000 a la misma violentan eso. O sea, a veces tenemos, o sea, no nos hemos dado cuenta del aparataje legal que se montó, que inclusive es inconstitucional y nos ha hecho incluso la vida peor. No estoy diciendo que sea esta la constitución perfecta, ni mucho menos, pero creo que uno debe tener prioridades en el momento de relanzar al país. Y hay muchas otras cosas, y uno no se sienta a pensar un país en la mitad de una guerra y una crisis. Entonces, no me parece, lo digo con absoluta honestidad, el momento para una constituyente. Y No, creo claro. que partiendo de la estructura constitucional que tenemos, pues continuemos haciendo aquellos elementos que se requieren hacer. Y además considero que hay prioridades de atención al ciudadano que no podemos soslayar en este momento. O sea, yo creo que nuestros esfuerzos tienen que estar en recuperar la calidad de vida del ciudadano y la capacidad productiva del aparato nacional de forma tal de permitir el funcionamiento del país. Nosotros no estamos funcionando y no podemos seguir. Esto no es un funcionamiento. Entonces tenemos que entrar en lo que llamaríamos un funcionamiento normal, si me permiten entre comillas poner la palabra normal, porque estamos realmente, el Estado está quebrado, la economía privada no puede funcionar y el ciudadano venezolano no puede estar en peores condiciones. Entonces, bueno, esas son las prioridades en este momento. Yo, o sea, pragmáticamente, esas son las prioridades a las que hay que atender. Bueno, una última pregunta de mi parte es, ¿cómo se ve lo de la diáspora en ese nuevo país? Bueno, yo creo que las diásporas hoy en día están incluso dentro del país, Okay. porque todos tenemos un familiar fuera. E incluso yo creo que a veces me comunico más con gente que está fuera del país que con gente que está dentro del país, sea por problemas de comunicación, sea por lo que sea. En otras palabras, yo creo que también hay algunos elementos que tenemos que entender que no van a cambiar. Hay gente que no va a volver al país. Hay gente que quizás desee volver y hay gente que desde donde está se convertirá en lo que yo llamo un nodo medular de la recuperación del país. ¿Por qué no? Es más, todos conocemos procesos de diáspora europea en la Segunda Guerra Mundial y cómo ellas ayudaron al bienestar productivo inclusive de sus países. En este caso puede ser al revés. O sea, todos conocemos lo que fue la diáspora de la Segunda Guerra Mundial, la europea, la española, la portuguesa, la italiana, y hubo siempre un vínculo entre ambos países comercialmente, industrialmente y de conocimiento. Entonces, yo creo que esos son los elementos a través de los cuales la diáspora va a tener un rol medular en todo el proceso que se avance en el país. Y aunque esto no es, quizás no es con ustedes propiamente, pero sí me gustaría aprovechar el momento para invitarles a inscribirse para que puedan participar debidamente en las primarias. Algunos de nosotros hemos dado la batalla para que la diáspora esté presente porque son venezolanos y no seríamos nosotros quienes de plano aceptáramos su pérdida de derechos para participar en cualquier proceso electoral
así como algunos seguimos dándola también por los jóvenes que nunca han sido aceptados en ningún registro electoral. Y yo los invito a que nos apoyen multiplicando la invitación a que se inscriban para que puedan participar. Así que, bueno, perdona este paréntesis, pero... Muy pertinente, es muy pertinente. Yo creo que casi que se desprende de todo lo anterior. Mira, así que por favor manden todos a todos sus contactos en todas partes ya, o para sea, que se yo inscriban, se muden, cierro esto y me meto a hagan inscribirme. lo que tengan que hacer. Mira, Sari, de verdad que yo empecé hablando de que había hecho la pregunta al robot y después de verte hablando me siento tranquilo. Porque la inteligencia natural Bueno, tuya, déjenme la decirte inteligencia natural tuya está que muy por me encima. encantó, pero me encantó lo que te contestó ChatGPT. Sí, sí, es Además, lo voy buenísimo. a utilizar de síntesis, me Claro. parece maravilloso. ¿Tú sabes cómo le digo yo al ChatGPT? La superchuleta. Si hubiéramos tenido un ChatGPT, hubiéramos salido submaculados. Porque tiene todas las respuestas generales y racionales de lo más cómoda y de lo más bien construida. Bueno, eso te demuestra, José Manuel, la cantidad de nuevas herramientas que tenemos. Claro, yo estoy de acuerdo. Y no las podemos dejar al voleo. Todas tienen que estar presentes. Yo le digo a mis alumnos ahora que vamos a arrancar de lo que dice la inteligencia artificial y de a partir de allí vamos a profundizar. Entonces es muy bueno porque es un reto permanente. Así es. Bueno, no creo que haya más preguntas. O sea, hay muchas preguntas en nosotros. Nos vamos, yo creo que muy cargados de buenas inquietudes y sobre todo de buenas esperanzas. Y bueno, ya veremos cómo siguen los caminos haciéndose. Mucha suerte, Sari. Mucha suerte en Mucha todo. suerte para todos nosotros. Venezuela es nuestra suerte. De verdad que me costó mucho que vinieras, pero me siento que fue una gran victoria lograr que estuvieras aquí. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, gracias a ustedes por escucharme y gracias a ustedes por estar ahí, porque todos juntos es que podemos sacar a Venezuela adelante. Muy bien. Esperamos volverte a tener por aquí. Gracias. Vale, un abrazo. Gracias, Sari. Hasta luego. Chao, felicidades. ¿Qué capacidades cognitivas tienen entonces las inteligencias artificiales tal como existen hoy?